inicio de semana. Bienvenidos a nuestra propuesta de este lunes de Despierta RD, Día de Nuestra Señora del Manejo para aquellos que están en la empresa privada. Y como siempre, nosotros saludándoles en este inicio laboral con las mejores informaciones de lo que ha ocurrido en nuestro país y el resto del mundo en las últimas horas. Muy buenos días, muchachos. Buenos días. Jóvenes, buen día. Buen día. En este lunes, iniciando pues la semana laboral, iniciando quincena también. Bueno, hoy termina la primera quincena de julio. Hoy es Día de Nuestra Señora del Manejo para algunas personas. Exacto, es Día de Nuestra Señora del Manejo, así mismo para los del sector privado. También hay muchas cosas. Sí, en el plano político. A ley de una semana. Es más, estamos a ley de 10 días para usted. Lo que he sentido, exacto, lo que he sentido también es el hecho de que pese a que la precampaña ya inició, ha habido como un letargo. Sí, hay como una recepción. Y creo que es el mismo entorno. Recuerden que hay reservas de candidaturas, hay plazos, porque la gente está más dependiente de lo que vaya a decidir el hombre, si va o no va, si va a haber una reforma. Entonces también ahí vendrán los movimientos políticos, porque en un momento dado, si el hombre se define hacia la reelección, se le alejarán gente y se le acercarán gente. Si el hombre se decide hacia no buscar su habilitación constitucional, se le acercarán gente y se le alejarán gente. Bueno, más que acercársele, yo pienso que pudieran desmontársele gente del barco. Sí, mucho. Pero más que acercársele. Sí, también. Aquí hay mucha gente oportunista y de momento. No, es que la política es eso. La soledad del poder te lleva a un estado de soledad y sobre todo a que la gente te deje a ti solo el proyecto, o sea, te deje su proyecto y que tus actividades las hagas tú solo. Y de verdad que solamente quedarán del lado del presidente en caso de que él decida hablar y decir no voy. Habrá gente que le digan, mire, presidente, hasta aquí llegué. Hasta aquí llega mi camino, no puedo seguir. Otros, en cambio, los sumamente leales, los sumamente colaboradores, se prestarán para caminar con el presidente los últimos pasos de este ya prácticamente año de gobierno que le queda, de este segundo periodo. Si en cambio sucede que el presidente decida optar por otra postulación presidencial, pues yo creo que se desatarán los demonios, sobre todo en la acera del frente, que están pues ya pidiendo a gritos que se retire. Mira, habría que esperar. Tú sabes que el presidente de la República, cuando fue candidato, en aquella precampaña interna, esta campaña interna del Partido de la Liberación Dominicana en el 2007, para seleccionar a su candidato en el 2008, y fue aquel famoso discurso de él, o aquella frase, allá en la Sarasota, que me venció el Estado, el presidente incluso corrió un riesgo que muy pocos se han atrevido a correr. El presidente, y lo hemos dicho aquí, abandonó el principal puesto de la administración pública luego del presidente de la República. Y él no se quedó solo. Él se retiró y sabía muy bien lo que iba a hacer y recibió el apoyo de mucha gente buena que de seguro si el presidente finalmente sale del poder, irá con él. Porque hay algo, el mandatario en estos momentos es amado y odiado por uno y por otro. Claro. Pero cuando él tome la decisión, sea de un lado o sea de otro, va a comenzar a ser amado por muchos y odiado por otros. Es decir, era una definición definitiva. Pero él sabe salir del poder y sabe lidiar con esa situación incluso. Lo que pasa es que él, y disculpa que te interrumpa, Rivas, en tu tiempo, lo que pasa es que el presidente no viene del aire a ocupar un puesto. El presidente es un hombre, aparte de que es un hombre de Estado, es un hombre que el haber pasado por diferentes posiciones hasta llegar a la presidencia le permitió un roce especial, una relación especial con sus compañeros de partido que lo ha hecho, ¿cómo se dice?, ganarse la confianza y la gente lo sigue de manera ciega. Quizás puede convertirse en una
en un seguimiento de pasión o ese fanatismo que a veces se encuentra en las religiones, pero lo que son danilistas, no importa lo que tengan que dejar. ¿No le ha pasado así a otros candidatos o a otros aspirantes dentro del Partido de la Liberación Dominicana? Y te voy a poner el caso. Esta gente no era toda del presidente Fernández. Era toda del presidente Fernández. En su principio, cuando el presidente Fernández asumió en un primer mandato todo ese apoyo que tenía el presidente de los PLDistas, pero el único que trabajó las bases, ¿quién fue? Sí. ¿Ya? En eso sí, pero esta gente, este grupo, el gran grueso de los ministros de las distintas carteras que forman el gobierno central no son de Leonel Fernández. E incluso en un primer gobierno. En un primer gobierno sí, porque estaban entrenando, era un partido muy pequeño, tenía que auxiliarse de todo el mundo, surgieron figuras que nunca habían estado en la administración pública, otras tuvieron que pedir ayuda, es decir, había tantas cosas que hacer y tanta gente que nombrar que en el 96-2000 era una primera experiencia de la gente del Partido de la Liberación Dominicana, ya no es así. Ahora, la gente de Danilo Medina, en su mayoría, sobre todo en los puestos muy claves que rodean al presidente de la República, no son necesariamente de origen PLDista, ni siquiera de origen PLDista, mucho menos de tener contacto o acercamiento con Leonel Fernández. La composición actual del gobierno es una mezcla de PLDistas auténticos, o sea, de PLDistas bochistas, sino... Mira el caso de Lidio Cadet. Ahora mismo hay mucho, Euclides, la de la Mesir. Y el mismo Selman también, que es un PLDista de siempre. Sí. Pero también hay PLDistas de avanzada, PLDistas que llegaron hace 10, 12 años al poder, al partido. También hay de la sociedad civil, también hay de la Iglesia Católica, también hay de la Iglesia Evangélica. Es decir, yo lo que pienso es que el gobierno de hoy del Partido de la Liberación Dominicana no es ni enseña lo que fue en el 1996. Pero qué decir de la reingeniería que hizo el propio Danilo para construir el gobierno del 2004 del presidente Leonel Fernández. O sea, él fue el arquitecto de ese equipo de trabajo y por eso no solamente está con él ese equipo, sino que responde total y plenamente a él. ¿Qué fue lo que le dije arriba? Es la persona que se encargó de orquestar un tren gubernamental para que el presidente Leonel Fernández pudiera ejercer, porque esa no fue nunca la misión de Leonel Fernández. La misión de Leonel Fernández fue la de consagrarse como el líder del partido, como el líder de masas, como la figura cimera de la política dominicana. Para ello trabajó Danilo. Y para ello Danilo orquestó ese equipo y lo puso a la disposición de Leonel para que Leonel fuera a gobernar y gobernara 8 años seguidos. Cuando se va el presidente Danilo Medina en el 2007 del gobierno es porque entiende que tiene que pasar la página de ser el segundo, de orquestar su proyecto, de pensar en él y de pensar en su grupo. Y por eso logra él establecerse como lo hizo. Tuvo que rascarse las vestiduras para poder ser hoy lo que es. Cuando Rivas hablaba de que él está acostumbrado a eso, yo me imagino que te referías a eso. Sí, o sea, claro. Yo dejo el poder, dejo el poder. Pero con condiciones. Pero es para trabajar a futuro. Y con estrategia. Y con la estrategia no de volver, porque él nunca se fue. Él dejó de estar en el puesto, pero a su gente le dijo, manténganse ahí. Sí. Y fue una de las cosas que de alguna manera acordó con Leonel Fernández. Mira, el que se va soy yo, el que sale soy yo, pero esa gente debe estar ahí porque también necesitan experiencia. Y el propio Fernández. Lo que pasa era que no había condiciones en ese momento para Leonel Fernández sacar gente clave del gobierno. Ni división tan grande. Ni división tan grande, claro. Ni una división. Él no se iba a embarcar en esa situación en ese momento. Aunque ahora es diferente. Ahora tuvo que hacerlo. Ahora tuvo que hacerlo incluso compulsivamente. Con esta gente tú no cuentas. O sea, tú tienes que armar tu equipo. Tú sabes que, bueno, a lo largo de 8 años, ¿a quién no tiene un expresidente? Tiene a todo el mundo. Y gente de experiencia tiene de más. Pero no solamente tener la gente, es saber hacer la ingeniería, la carpintería de ese equipo. Y saber quién da para cada cosa y cuál es el resultado
que va a obtener de cada funcionario una vez que lo ponga. Danilo no fue a eso. Danilo preparó todo eso antes de que en el 2012 se le diera la oportunidad de gobernar. Por eso cuando se establece, sí había muchos leonelistas, pero en el camino lo hicieron zarpar. No, pero espérate. O sea, incluso miembros del comité político. Miren el caso de Franklin Almeida. El caso de Bauta, que aunque está en una comisión, preside una comisión, que es la que investiga la cuestión de los terrenos del CEA. Ya le entregó su informe. Él es infuncional hace mucho tiempo en el gobierno. O sea, Danilo se ocupó de eso, de preparar su equipo. Y me imagino que, bueno, en la medida que también ha podido complacer la sociedad civil y complacer la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, pues ha equipado, ha logrado armar un equipo, yo creo que heterogéneo, que no todos tienen compromiso político. Lo que pasa, Uli, es que Danilo ocupó posiciones importantes antes de llegar a la presidencia que le permitieron desarrollar esa estrategia. Conoció el Estado. Se convirtió, es un hombre de Estado. Y el presidente Fernández, y yo siempre lo he dicho y lo voy a decir con responsabilidad porque yo lo he sentido así, el presidente Fernández tuvo tanto éxito en sus mandatos que se olvidó de las bases. Está cosechando lo que sembró. Simplemente usted se fue. El presidente Danilo sale del gobierno y todo el mundo pensó hasta lo que usted podría imaginarse. Es más, en ese momento yo recuerdo que había gente que comentaba en programas de televisión y que escribía de que se sentía el vacío en el gobierno del presidente Fernández cuando el actual presidente Danilo Medina se fue. Y se fue y todo el mundo entendía que se iba dolido, que no iba a hacer nada. Y entró un proceso de preparación, no solamente de los equipos políticos y de la confirmación, ni de gente que se fue pueblo por pueblo a contarle al mundo las grandes cualidades que adornaban o que adornan al presidente Medina, no. Fue un equipo compacto, estratégico, que se encargó de hacer cada quien su trabajo y él se encargó de formarse y de llevarnos a todo en el corazón, que al final no cabíamos todos los dominicanos porque las urnas así lo demostraron, terminó convirtiéndose en un candidato presidencial al que todo el mundo quería y el que todo el mundo recibió el apoyo. Mira, lo que pasa con Leonel Fernández, y hay que recordar y tratar de ambientar el aspecto histórico del 2014 o 2015 que se vivió en torno a su figura, y es que Leonel Fernández salió muy dolido, salió muy herido de esa campaña que lo negaron todo el tiempo la gente de Danilo, pero que finalmente al transcurrir los años, al transcurrir los meses, se dieron cuenta que fue una estrategia preparada por el equipo de Danilo Medina. Y hay que recordar la llegada del al país de Quirino. Es decir, le traen a Quirino en medio de una lucha interna. A este hombre lo convierten con el apoyo de comunicadores que se hicieron partícipe de esa campaña, y traen a Quirino y todo el mundo se olvida del pasado de Quirino y comienza entonces a desmontar la figura de Leonel Fernández. Y las especulaciones, muchas de ellas mentiras que se convirtieron en verdades, por tanto repetirlas, y eso provocó que Leonel Fernández tuviera que tomarse como un tiempo sabático, y dedicarse entonces a mantener esa figura a nivel internacional, participando incluso en conflictos tan serios como la crisis de Venezuela, llevando sus ideas, sus proyectos a organismos internacionales y a países muy lejanos. Hay que reconocer esa parte, pero es un dolor, es un hombre que se retira con un dolor, porque cuando tú ves que hay compañeros y compañeras tuyos que fueron los que estaban con el jarrito contigo en la Abraham Lincoln con 27 de febrero, que eran los que andaban en los carros, el que tenía carro con el periódico Vanguardia dobladito y vendiéndolo a 10 centavos, a 15 centavos. No, cuando la Vanguardia no tenía carro ninguno, déjate de eso. Ana Mercy, y tú ves entonces que compañeros tuyos y compañeras
se atrevieron a montar esa campaña del 2015, 2014, para sacarlo de la carrera política de ese momento a Leonel Fernández, hay que tener un caparazón muy grande para tú ¿Quién no sufrir. venció al presidente Danilo Medina cuando él se fue a su oficina? El Estado. Sí, el Estado ¿Y de Leonel quién- Fernández, porque y es una quién- lucha política. ¿Y quién venció a Leonel Fernández? El Estado. No, el poder. Sí, Porque, el poder lo porque- aplastó. pero todo eso en la política y sobre todo en la República Dominicana, que mucha gente pensó que no lo iba a vivir, es una acción trae una reacción. Y eso demostrado, política, la lucha es la- constante. es constante. Entonces, ¿qué le pasó? Cuando el presidente Fernández estaba dolido, ya él se había ido. Antes de él pasar ese amargo momento, esa cara desastrosa de una reunión descompuesta que decía todo el lenguaje que usted puede imaginarse neurolingüístico era extraño, y luego un discurso horrible. Antes de eso él se había ido. Un discurso que yo creo que comenzó la desconexión de mucha gente que se quedaba encantado con aquel verbo y aquel hombre que cuando hablaba pues podía mover masas. Comenzó a perderse ahí, pero fue antes que el presidente Fernández se fue. Es que el presidente Fernández terminó su mandato y comenzó un perímetro internacional de conferencia, de ayuda, de enlace, de resolver problemas, y se dejó a su base sola. ¿Y qué hizo el presidente Medina? Pero ¿y tú me dejaste la cancha sola, déjame yo aprovechar? No, lo que pasa era que había ya una lucha interna feroz. Y al que no le dan jugando cualquier deporte. Hay que decirlo, esta situación que está viviendo el PLD es una reacción tardía, porque esta situación era para que en el 2007 ya se definieran las diferentes fuerzas y hubo entonces ese retiro estratégico de Danilo Medina, inteligente, pragmático, un hombre de mucho ver más allá de la esquina antes de doblarla, y decide entonces quedarse en el Partido de la Liberación Dominicana e irse a la base. Eso hay que decirlo. Pero en el 2014 o 2015, en una situación parecida en otro momento, Leonel Fernández debió salir del PLD. Eso hay que decirlo, porque es que resulta extraño y resulta ahistórico incluso que dos líderes de esa categoría en la política dominicana, estoy hablando en la política dominicana, hayan permanecido durante mucho tiempo con ese cúmulo de poder, de un lado de poder y de otro de carisma y de otro de ser como la bujía de esas bases que siempre van a estar insatisfechas. ¿Pero para dónde se iba a ir? Pero siempre van a estar insatisfechas, porque tú dices, bueno, Leonel abandona la base, pero las bases están representadas en estos momentos en el gobierno de Danilo Medina. Esa es una pregunta que lo deben de responder los PLDistas. Dentro de los principales funcionarios o las principales funciones del gobierno, del Estado, del gobierno central, ¿cuáles son auténticos PLDistas? La base se pregunta eso, es decir, ¿con quién yo puedo contar? Un hombre que vive trabajando en La Cañita, en Los Guandules, en Guachupita, en el gobierno, en las tomas de decisiones. También la gente se hace esa pregunta. Y esa pregunta también tiene que responderla el PLD. Las bases siempre se van a usar para una sola cosa. ¿Sabe para qué? Para convencerla de que en agosto, en mayo, vayan a votar por ti. Pero después se olvidan. En ese momento había una agrupación o una entidad política que pudiera recibir al presidente Fernández. ¿O él tenía que fajarse de cero para hacerlo? Pero Juan Bosch lo hizo ya. Juan Bosch lo hizo ¿Quién ya fue que lo después. hizo? Juan Bosch lo hizo. Y Peña Gómez dividió su partido en 60 pedazos, lo mismo hizo Jacobo Magluta. Eran otros líderes. Había otros que líderes, guayar la yuca. Exacto, pero tú dices, bueno, hay otros líderes, pero el comportamiento de los líderes dominicanos siempre ha sido el mismo. Está bien, pero el caudillismo, el centralismo, el egoísmo y todo eso. El presidente Fernández no iba a guayar esa yuca de comenzar de cero, porque esa nunca ha sido su participación dentro del Partido de la Liberación Pero ahora hay dos Dominicana. partidos en uno. Bueno, porque el que tiene, pero ahora hay dos partidos el que en tiene uno. más saliva. Sí, coma más hierba. Pero hay, sí, para No ponerlo hay más hierba dominicano. arriba. No, yo sé. Pero oye, hay dos partidos, hay un acto de confrontación mortal prácticamente en el partido, ¿verdad? Y hay un espacio, hay más espacios, y Leonel Fernández en su momento, quizás ahora no brilla tanto, quizás no es esa serpiente encantadora,
¿verdad?, que te puede llevar con su discurso. Han cambiado los tiempos, tú mismo lo has dicho aquí, el electorado es otro, las redes sociales ya han copado todo, ya esos discursos grandilocuentes de líderes como José Francisco Peña Gómez, con el mismo Juan Bosch, como el mismo Balaguer, que por cierto ayer recordábamos el aniversario 17 de su muerte. Quizás eso no, pero también en el vacío que existe en la oposición política, un Leonel Fernández con tiempo suficiente, expresidente de la República 3 veces, hoy pudo haber sido una fuerza política importante fuera del PLD. Para eso tenía que trabajarlo. Sin embargo, y no eso, irse. y qué bueno que Riva menciona los 17 años de fallecido de Joaquín Balaguer. Esos 17 años no han servido para que el Partido Reformista se recomponga. Ni levante ni se cabeza. Pero tampoco han servido los 21 que tiene Peña Gómez. Peña Gómez en el que PRD. muerto en el PRD. Pero tampoco han servido los 16 que tiene Juan Bosch para que el PLD entienda que realmente tiene que transformarse. O sea, el Partido de la Liberación Dominicana no puede seguir siendo una simple maquinaria electoral. No lo han entendido, ¿eh? Porque es que el tiempo es que determina. Nada es estático. El tiempo lo determina. Sí, pero precisamente este es el tiempo de que los partidos políticos ya hayan cambiado. Pero la muerte del No PLD, es que tienen que cambiar, ahora es que debieron cambiar. pero la muerte antes. del PLD como organización, con su origen, ¿verdad?, de cómo era, ya se dio. Eso se Hace murió. tiempo que se Bueno, murió. Eso se murió. Yo lo que pienso es que se transformó. Se han encarrilado hizo- hacia una política. Hizo el crossover. Exacto, el cambio. Bueno, pero igual, tiene que seguir transformándose. Eso es lo que no Pero ha hacia lo sucedido. peor. No, al contrario. ¿Y quién puede aspirar? ¿Y quién puede aspirar a que un partido político, sobre todo el que esté en el gobierno, que vaya en retroceso? Los que no lo quieren entender son justamente los dirigentes altos, que tienen que transformarse hacia adelante, no retroceder. Mira lo que dice Agripino Núñez Collado en una de las... ¿Te pareció Agripino? Lo revivieron a Agripino. Lo revivieron. Ha dicho En el listín de hoy. Ha está. dicho- Debieron de que- preguntarle el caso de Punta Catalina y el papel que jugó ahí a favor de ese sector. Bueno, pero no, sí, pero ¿y por qué sí, le saca por el sí. periódico? ¿Cómo hace eso? Bueno, lo bueno de los periodistas es que cada quien tiene derecho a preguntar lo que entiende Salga a que tiene que entrevistarlo, preguntar. porque usted- aquí Yo no- voy aquí no se cohíbe a cuestionar. nadie. Primero no cuestiono a un periodista porque no pregunte tal cosa. Además, yo no sé en qué contexto lo dijo, si fue una nota de prensa que mandó, si fue un en trabajo algún de- momento... un trabajo de fondo. No lo sé. De todos modos, yo lo que pienso es que en el PLD, si no hay 3 cabezas frías que se sienten y convenzan a Danilo y a Leonel, que lo veo difícil, pero no es imposible, de que lo más importante para el partido y para la democracia es que se pongan de acuerdo. ¿Pero y qué dolores que Yo hay no sé. para que el PLD no se divida? No, porque ellos Bueno, no quieren yo dividirse. no aspiraría a eso. ¿Cómo que no? No, yo no No, si aspiraría. quieren No, dividirse, sí. yo no Eso es aspiraría como- a que el como- Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido de gobierno, se divida. Pero si ellos no lo quieren. Al contrario, yo le estoy diciendo que aunque ellos lo quieran, yo no puedo aspirar a eso, porque eso le haría un gran daño al sistema de partido de la República Dominicana. Yo Pero- tengo que aspirar a que los PLDistas Pasa que- entiendan que deben entenderse. Pero ellos no lo... Valga la redundancia. Pero tú sabes que se percibe, bueno, no sé, creo que el PLD no tiene la más mínima intención de resolver sus problemas y se le ha olvidado que partido que entra en problemas judiciales, jurídicos, llámelo como usted quiera, de que vamos a dividirnos, que vamos allí, que somete aquí, que venga el Tribunal Superior Electoral, que venga fulanito, que no, que debe ir a la Suprema, partido que no levanta cabeza. Y si ustedes quieren podemos hacer un listado que tiene como 3 partidos nada más, pero que eran la fuerza. Antes usted ponía el hacho del PRD y la gente se emocionaba y vibraba como Peña Gómez. Ponía el gallo del Partido Reformista y el que no lo cantaba lo bailaba. Solamente con escuchar la melodía. Las el himno melodías, del PRD, bastaba. ya bastaba. Sin embargo, el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene todo el tiempo del mundo en el gobierno, se ha olvidado o no ha podido aprender en cabeza ajena. Y yo sé que es difícil que se aprenda en cabeza ajena, porque usted tiene que guayarse, y su mamá se lo dice, y no cruce la calle, y tú la cruzas y te caes. Entonces lo propio va a pasar en los partidos políticos. Vieron al PRD, vieron al Partido Reformista volverse un disparate. Lo utilizaron hasta donde pudieron.
¿Y qué dejaron del Partido Reformista? El cascarón, No, dirían no, los un sureños. bagazo de caña. Cascarón. Cascarón. Como una caña de... Cascarón. Así mismo está. Lo propio, que lo miró con tiempo el Partido Revolucionario Dominicano y no asumió que podía entrar en ese mismo camino. ¿Quién lo arropó? ¿De quién se alió? ¿Cómo está? ¿A dónde está? Dividido con un 35 por un lado y un 6 por otro. Que suman que el pastel de 42 o 40 que en algún momento pudo haber tenido en el electorado de la República Dominicana. Entonces el PLD a esta altura de juego, que siempre lavó su ropita en su casa, que nadie sabía si era que tenía lodo, si era que tenía... Era una logia. No, Una logia. y de un momento a otro... Eran más pequeños, era Sí, más sí, fácil era más controlarlo. fácil controlarlo, pero aún así, cuando usted tiene la facilidad de frenar en el aro y pasar hambre y Dios le da la oportunidad de despegar, usted no quiere volver para atrás. No, porque es que en términos personales, los PLDistas que ya llevan 20 años en el poder y que le han sabido sacar... ¿Están cansados? No están cansados. No. Tienen ya. La ya bonanza... No le importa. No. No La le importa. bonanza es lo único que no cansa. Sí, pero no le importa. La gente mientras más tiene, más Más quiere. quiere, exacto. Eso lo decíamos aquí en días pasados, pero tampoco le importa mucho. ¿Verdad? Porque es el poder político, es el poder. No es lo mismo adentro que afuera. Y si tienen que irse, se van. No es lo mismo Si tienen que adentro irse, se van. Las masas solamente son buscadas como el pavo en Navidad. Mire, yo para les las elecciones. voy a pedir disculpas porque tenemos que irnos a una pausa y con ellos compartir con ustedes que un día como hoy, el 15 de julio del 2004, muere Charles W. Sweeney, el piloto de avión estadounidense que desde el que se lanzó en 1945 la bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a la pausa. Igual que Balaguer. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.